Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando. Aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados a las 4 de la tarde, que es la hora de platicar de historia de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, pero también es un programa que llega a muchísimas ciudades de nuestro país y aún al extranjero, pero también, por supuesto, pueden ustedes sintonizarnos donde quiera que se encuentren a través de internet, en la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar. También les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que respondo de inmediato, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o a mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Gracias, amigas y amigos, gracias por su valiosa compañía, por su presencia. Este programa existe por ustedes y, pues si les parece a ustedes bien, vamos a comenzar el programa de hoy. Porque el próximo 20 de julio, ya inminente, se van a conmemorar 100 años, un siglo exactamente, de la muerte del asesinato de Pancho Villa, ocurrido en Parral, allá en el estado de Chihuahua, el día 20 de julio de 1923. Este es un tema francamente apasionante. Simplemente la figura de Pancho Villa es interesantísima desde cualquier punto de vista que se le vea. Para algunos es un genio militar, para otros es un asesino desalmado, para algunos es un promotor de la revolución social, para otros simplemente era un bandolero, para algunas personas es una especie de artífice de la construcción del México revolucionario, para otros fue quien destrozó en buena medida el orden, la economía y hasta la felicidad que pudiera haber tenido las ideas revolucionarias iniciales, destruidas, muchas personas piensan así, por el propio Pancho Villa con sus crímenes. Es un hombre polémico, es un hombre de leyenda, es un hombre del cual existen muchísimas versiones de lo que fue su vida, y es además también un personaje de nuestra historia que pasará finalmente a la posteridad, en buena medida, tanto por su acción genial, indudablemente, en el campo de batalla, como también por su muerte trágica, que vamos a platicar en este programa, ocurrida justamente, repito, el día 20 de julio de 1923, que estamos a punto de conmemorar 100 años de este suceso histórico. Un personaje que merece indudablemente muchos programas. Habrá que platicar en su momento de temas específicos, como lo puede ser su conducta en la vida privada. Todos conocemos que tuvo 23 mujeres o esposas, porque con algunas de ellas se casó por el civil por lo menos. Todos conocemos también sus problemas con la autoridad, primero con la porfiriana, que lo combatió y lo convirtió en un bandolero, después inclusive con la autoridad de Venustiano Carranza, quien supuestamente era su superior en la revolución constitucionalista, después finalmente con el gobierno ya constituido a partir de la Constitución de 1917, sus problemas con los Estados Unidos después de la famosa expedición a Columbus. Un hombre, pues, que merece ser estudiado a profundidad. Por supuesto, como gran estratega, también, naturalmente, como un criminal, porque también obran y existen testimonios de centenares de víctimas de él, asesinadas a veces por sus órdenes, en otras ocasiones por su propia mano. Un hombre que lloraba cuando recordaba a Francisco Ignacio Madero, inclusive derramó lágrimas en su tumba, pero un hombre que no le temblaba la mano
para poder aniquilar a cualquier contendiente o contrincante. Un hombre que no bebía alcohol, abstemio totalmente. Un hombre al mismo tiempo que no tenía temor a morir y que entraba en combate al igual que sus soldados. Un hombre, pues, interesantísimo, que vale la pena, insisto, estudiarlo a profundidad. Hoy simplemente quiero que recordemos la inminencia de esta celebración que se refiere a su muerte, a su asesinato, a esta gran emboscada que le tendieron para aniquilarlo y eliminarlo. Y simplemente déjenme comenzar diciendo que indudablemente, solamente desde un punto de vista estrictamente militar, Pancho Villa sí es efectivamente uno de los grandes genios de la estrategia mexicana. Si pudiéramos examinar a lo largo de la historia de México quiénes han sido los verdaderos militares extraordinarios que ha tenido nuestro país, sin tomar en cuenta los bandos, pueden en realidad clasificarse en una lista muy pequeña que comenzaríamos indudablemente con José María Morelos y Pavón, en la cual también tendrían parte indudablemente Miguel Miramón. También estaría en esta lista, por supuesto, Porfirio Díaz. Y ya en el siglo XX, solamente 2 personas podrían alcanzar un lugar honroso en este elenco destacado de genios de la estrategia: Álvaro Obregón y Pancho Villa. Probablemente también podría incluirse, aunque en un nivel menor, porque fue simplemente un actor secundario, a Felipe Ángeles. Pero con esta quinteta, o sexteta si ustedes quieren, si incluimos Ángeles, se conformarían los grandes estrategas militares de nuestra historia. Y Pancho Villa, por supuesto que lo es. Miren, Pancho Villa tiene como militar 2 momentos estelares en su vida. Uno exitosísimo y el otro, también hay que decirlo, de absoluto fracaso. Fue exitoso, por supuesto, cuando comandó la División del Norte durante la Revolución Constitucionalista, enfrentándose a Victoriano Huerta, y naturalmente son dignísimas de recordar sus hazañas militares, dirigiendo batallas, vencedor en ellas, como por ejemplo la toma de Ciudad Juárez, la batalla después de Tierra Blanca, enseguida la toma de Ojinaga, por supuesto la toma de Torreón, la batalla de San Pedro de las Colonias, la batalla de Paredón, ya en Coahuila, y naturalmente la toma de Zacatecas, quizás la más importante de las batallas que libró Pancho Villa y que por supuesto ganó. En este rosario de batallas fue triunfador. Pero también hay que recordar las batallas en las que fracasó. Igualmente, otro rosario de combates en los que fue derrotado, aquí sí, por la superioridad estratégica de su rival, que lo fue Álvaro Obregón. Estas batallas, que sucedieron en el Bajío ya en el año 1915, como por ejemplo las 2 batallas de Celaya, la batalla de Trinidad, la batalla de León, la batalla de Santana del Conde y la batalla de Aguascalientes, en todas ellas fue derrotado inmisericordiamente Pancho Villa. Un militar, pues, ambivalente, genio de la guerra en ocasiones y un fracaso total como comandante en otras. Miren, un estudio bastante sensato, ponderado, bueno en realidad, de Villa como militar lo pueden ustedes encontrar en la obra que escribieran los hermanos Luis y Adrián Aguirre Benavides, ambos que fueron colaboradores de Pancho Villa, en un librito que se llama Las grandes batallas de la División del Norte. Es un libro realizado a partir de los partes oficiales de las batallas, expedidos tanto por unos, los que ganan, como por los que pierden. Un libro muy ponderado, muy interesante, Las grandes batallas de la División del Norte, y que, repito, hacen perfectamente bien ubicar a Pancho Villa dentro de los grandes estrategas mexicanos.
Aunque pierdan batallas, Morelos también perdió batallas. Miramón también perdió batallas. Porfirio Díaz también perdió batallas. Obregón también perdió batallas. Pero esta referencia a que son grandes estrategas se debe a que lograron comprender el campo de batalla, lograron idear la manera de atacar al contrario. Inclusive, aún en la derrota, comprendieron cómo ordenar la retirada a tiempo, y esto los convierte en líderes militares indiscutibles, y Pancho Villa, insisto, fue uno de ellos. Pero hoy no vamos a hablar de esta parte militar que, repito, para eso les estoy recomendando este libro fabuloso de los hermanos Luis y Adrián Aguirre Benavides, Las grandes batallas de la División del Norte, que vale la pena para entender al Villa militar. Hoy hablaremos más bien del Villa que es asesinado allá en Parral el día 20 de julio de 1923. Volvemos, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de este programa que estamos dedicando a la memoria de Pancho Villa y específicamente a recordar su asesinato ocurrido el día 20 de julio de 1923. Ya casi va a ser un siglo de este suceso allá en la ciudad de Parral, en el estado de Chihuahua. Simplemente veamos los hechos. Ese día por la mañana, ese 20 de julio, a las 7:45 más o menos, Pancho Villa salió de la casa que tenía en Parral y que donde pasó la noche con su amante o esposa, Manuela Casas, acompañado de su secretario, el coronel Miguel Trillo, de 5 personas más de su escolta, y todos ellos se subieron a un automóvil Dodge Brothers, propiedad de Pancho Villa, y Pancho Villa, que venía muy contento esa mañana, que había salido muy a gusto de su pernocta con esta mujer, Manuela Casas, decidió manejar él mismo. Él manejaba automóvil, le gustaba mucho conducir su coche, su Dodge. La casa está ubicada en la calle de General Zaragoza, allí en Parral. Avanzó una cuadra conduciendo él, el propio vehículo, para doblar inmediatamente a la derecha a la calle Juárez y pasar enfrente de la plaza del mismo nombre, la Plaza Juárez, y le llamó la atención un par de cosas. Primero, que sobre esa calle un hombre que aparentaba estar en estado de ebriedad ya temprano, al verlo pasar en el automóvil, se quitó el sombrero y gritó ¡Viva Villa!, agitando su sombrero varias veces. Y después, el que a mitad de la calle había un gran bache, una zanja, en la que tuvo que disminuir la velocidad para poder sortearla, caer en ella despacito y poder inclusive pedirle a sus hombres, a los de la escolta, que se bajaran a empujar el automóvil, porque el peso de 7 personas subidas en él, pues era imposible que pudiera librar este socavón. Así que se bajaron, empujaron el carrito, se volvieron a subir y nuevamente continuó la marcha. Repito, venía al volante el propio Pancho Villa. Al llegar al final de la Plaza Juárez, sobre esta calle Juárez, nuevamente dobló a la derecha para enfilar por la calle Gabino Barreda y dirigirse hacia el puente por el cual se cruzaba el río Parral, que es la salida de la población. Sin embargo, gracias a esta, primero, señal que mandó este hombre, aparentemente alegre, ebriamente alegre, y segundo, a que había tenido que disminuir la velocidad por la zanja que tuvo que librar, el coche iba en realidad a muy poca velocidad, lo cual va a dar tiempo, gracias a la señal que este hombre había dado, el del sombrero agitando y gritando ¡Viva Villa!, a que salieran de las casas marcadas con números 7 y 9 de la calle de Gabino Barrera, una docena de hombres armados con carabinas 30-30 y con pistolas, que de inmediato acribillaron a balazos el coche donde venía Pancho Villa. Los primeros tiros, certeros todos ellos, directamente fueron a dar
al propio conductor del vehículo, que era Villa, y de inmediato también a quien venía adelante con él, que era el coronel Miguel Trillo, su secretario. Si ustedes pueden observar, que están en internet, las fotografías de este momento, porque hubo un fotógrafo que tomó inmediatamente sus impresiones al poquitito tiempo de haber ocurrido el suceso, se puede perfectamente observar cómo quedó Villa, literalmente destrozado por los agujeros de las balas, recostado hacia atrás, y como su acompañante, el coronel Miguel Trillo, que intentó, en una primera reacción al ver que Villa era balaceado, tratar de saltar del coche, fue también muerto en ese momento, y su cuerpo va a quedar hacia afuera del automóvil, en una posición grotesca totalmente, porque no pudo conseguir el brinco, ya que su pierna se atoró con la propia pierna de Pancho Villa. Los hombres que venían atrás también fueron masacrados. Solamente uno de ellos alcanzaría a sobrevivir y muy mal herido, pero todo esto ocurrió en fracción de segundos. Los balazos fueron muy certeros. Inclusive quienes hayan visitado al día de hoy el Museo de la Revolución allá en la ciudad de Chihuahua, ahí se encuentra ya restaurado, pero respetaron los agujeros, el coche en el que fue asesinado Pancho Villa. Ahí se puede apreciar la lluvia, la granizada de balas que cayó sobre el vehículo y que fue, pues, en realidad, el último momento de vida de Pancho Villa. Ese trayecto de que salió de la casa ahí en la calle Zaragoza, después de despedirse de esta señora, amante o esposa Manuela Casas, y los 3-4 minutos que tardó en llegar justamente al sitio donde fue asesinado, manejando él, conduciendo él el vehículo. Ahí está el coche en el Museo de Chihuahua. Ahí se puede observar y apreciar, repito, esta granizada de balas que cayó sobre el automóvil. Este es simple y sencillamente cómo ocurrió la muerte de Pancho Villa. Un artero asesinato, una emboscada en realidad, efectivamente. Ahora bien, lo más interesante de todo es saber quién lo mató. Obviamente, los asesinos materiales, los que ejecutaron la emboscada y quienes acribillaron a Pancho Villa, son perfectamente bien conocidos, una decena de nombres que están perfectamente bien registrados, pero que encabezaban dos personajes interesantísimos, que son quizás los protagonistas esenciales de este crimen. Uno de ellos se llama Melitón Lozoya, y el otro, el que es más famoso, porque él mismo se atribuyó la idea y el complot y la ejecución de este asesinato, se llama Jesús Salas Barraza, un personaje, repito, sobradamente conocido. Lo más interesante de todo es que cuando se hacen las investigaciones del crimen, aparecen varios datos bastante relevantes. Primero, que nadie persiguió a los asesinos. Segundo, que solamente va a purgar cárcel por el crimen Jesús Salas Barraza, pero estará en prisión nada más 3 meses porque va a recibir el indulto del gobernador de Chihuahua. Tercero, que no había tropas en ese momento en Parral. Se va a descubrir que la guarnición de la plaza, muy temprano ese día 20 de julio, había salido por completo. El regimiento de infantería que allí estaba de guarnición salió a hacer prácticas a una población vecina, disque para el desfile del día 16 de septiembre. Comenzar a practicar para desfilar el día de la independencia. Ya desde julio, desde el 20 de julio querían comenzar a practicar. Es decir, hay una serie de hechos muy peculiares. Insisto, de los asesinos, que son 11 personas, solamente uno fue a dar a prisión y solamente por 3 meses. Los demás nadie los molestó a pesar de que se encontraban perfectamente bien identificados. Esto es algo sumamente interesante que llama la atención y que ha dado como origen a una serie de teorías respecto de cuál fue el origen de este complot, de esta emboscada
para darle muerte a Pancho Villa. Todo ello por la impunidad de los asesinos. Todo ello porque nadie pagó por este crimen. Todo ello porque solamente uno, Jesús Salas Barraza, acabaría en prisión, y eso solamente por 3 meses. Hay varias teorías, una de ellas que es una conjura política esbozada desde lo más alto del poder. Recuerden que en ese momento, 1923, es presidente de la República el general Álvaro Obregón, antiguo enemigo de Villa. Es secretario de Gobernación y aspirante a la presidencia de la República el general Plutarco Elías Calles. Es comandante militar de las regiones de Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, y Durango, de todo el norte del país, el general Joaquín Amaro. Y todos ellos tenían motivos e intereses para que Pancho Villa desapareciera por completo de la escena pública mexicana. Hay otra teoría más que se refiere a la posible presión que a los Estados Unidos de América hubiesen ejercido en contra del gobierno mexicano, del gobierno del presidente Obregón, para poderle otorgar su reconocimiento. Es curioso que apenas un mes después de que haya muerto Pancho Villa, al mes siguiente, en agosto, se firmaron los famosísimos tratados de Bucareli, por medio del cual, como otro de sus efectos, el gobierno norteamericano reconocería al gobierno del presidente Obregón. Y hay una tercera teoría más, quizás la más moderna y la más sustentada, como lo veremos en el siguiente bloque, que más bien le atribuye a las autoridades mexicanas el papel de ser omisas por completo en este asunto, y en cambio los ejecutores, tanto materiales como intelectuales, tuvieron como razón para matar a Villa las venganzas personales de cada quien, porque todos tenían cuentas pendientes con Pancho, ya que Villa había matado, liquidado a miembros de sus familias, a diversos y a muchos miembros de las familias de quienes fueron los asesinos. Pero de esto, amigas y amigos, si les parece a ustedes bien, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa, en el cual estamos recordando que hace ya casi 100 años, el día 20 de julio, pero de 1923, fue asesinado Pancho Villa, allá en la ciudad de Parral. Estamos recordando cuáles son las causas que se han atribuido a 3 diversas circunstancias la muerte, el asesinato de Villa. Una primera, la conjura política para quitarlo del escenario público. Una segunda, la presión norteamericana para poder reconocer al presidente Álvaro Obregón. Y una tercera, que cada vez tiene más solidez, la de los hombres que estaban ansiosos de vengarse por todos los agravios que Pancho Villa había cometido en contra suya y de sus familiares, porque tenían cuentas pendientes, ya que Villa había asesinado a sus padres, a sus hermanos, violado a sus mujeres, en fin, una serie de tropelías que hacía que todas estas personas estuviesen deseosas de vengarse, matando a Pancho Villa. Yo creo, en lo personal, que la solución es un poquito la combinación de 2 de estas hipótesis. La del complot político, por supuesto, que fue omiso. La clase política mexicana de ese momento fueron omisas, dejaron hacer a los conjurados, que son los asesinos directos, que efectivamente tienen estas cuentas pendientes con Villa y que desean su muerte. Yo creo que por ahí va la cosa. Déjenme, sin embargo, recomendarles la bibliografía más específica, la mejor, la más contemporánea que hay sobre este tema, y en general sobre la vida de Pancho Villa. Miren, en primer lugar está este gran libro en 2 volúmenes del estupendo historiador austriaco, nacionalizado norteamericano, pero experto en temas de México, Friedrich Katz, que escribió su magnífica biografía en 2 volúmenes de Pancho Villa.
Este es un libro insustituible, ¿eh? Lo publicó Editorial Era. Son 2 volúmenes de Friedrich Katz, que es, repito, un gran historiador, austríaco de nacimiento, nacionalizado norteamericano, pero experto, uno de los mayores expertos en la historia de la Revolución Mexicana, y que por supuesto dio muestras de su gran capacidad investigadora y deductiva con esta magnífica obra en 2 volúmenes, repito, Pancho Villa. Vale muchísimo la pena y por supuesto dedica muy buenos capítulos a examinar esta cuestión de la muerte de Villa, y él de alguna manera también pues trata de indagar en estas posibles causas, dándole un papel preponderante a la omisión, a que Obregón, Calles y Amaro dejaron hacer porque, según Katz, sí estaban enterados de que había un intento de asesinar a Pancho Villa y simplemente dejaron correr las cosas, y se comprobaría esta hipótesis con el indulto que le otorgaron al asesino Jesús Salas Barraza, que únicamente, repito, purgó 3 meses de prisión y fue perdonado, fue indultado. Este es el libro pues de Friedrich Katz, Pancho Villa, en 2 volúmenes, que vale, repito, muchísimo la pena. Es altamente recomendable este libro. Otro más, también estupendo, y este está más fácilmente localizable en estos días, de Paco Ignacio Taibo II, que es un gran escritor y que es un gran biógrafo de Pancho Villa. Publicó este libro, macizo volumen, es un volumen de casi 700 páginas, Pancho Villa, que publica Editorial Planeta. Se los recomiendo muchísimo, aparte es amenísimo, divertido en momentos, por supuesto muy bien documentado, y naturalmente Paco Ignacio Taibo II también dedica muchos capítulos y muy buenas páginas a examinar el complot y la muerte de Pancho Villa. Sigue un poco la línea de Katz, asegurando que efectivamente los asesinos materiales e inclusive los intelectuales son estos hombres que tienen un ardiente deseo de venganza contra Villa, pero sin embargo las autoridades y el gobierno estaban enterados y los dejaron hacer. Es un libro espléndido este de Paco Ignacio Taibo II, de Pancho Villa. Y hay uno tercero, que acaba en realidad hace poquito de aparecer, que sostiene con más énfasis la versión de los deseos de venganza de estas personas que habían sido ofendidas por Villa. Un joven autor chihuahuense, Reidesel Mendoza Soriano, que escribió el libro que se llama La Emboscada. Este se los recomiendo, es el análisis más pormenorizado, detallado, minucioso del asesinato de Pancho Villa, con énfasis particularmente en estos deseos, este deseo enorme de venganza que tenían los asesinos. Reidesel Mendoza Soriano, en su libro La Emboscada. Este acaba de salir hace poco, se consigue muy bien en Amazon y es un libro interesantísimo. Repito, es un estudio minucioso, pormenorizado de la muerte de Pancho Villa, particularmente a lo largo de sus 250 páginas, entendiendo e indagando en las razones y motivos de cada uno de la docena de asesinos que participó allí, Así que son 3 obras fundamentales, modernas las 3, y que explican muy bien la muerte de Pancho Villa, con estos pequeños énfasis y diferencias entre si es un deseo de venganza pasional y personal de los agraviados o tiene que ver también con una conjura política, y un poquito esta cuestión del complot internacional promovido por Estados Unidos de América. Fíjense, algo interesante y que todo el mundo conoce y que ha sido incluso repetido en series de televisión, es que la muerte de Pancho Villa se atribuye tradicionalmente al enojo, a la preocupación, a la molestia que tenían las autoridades de la República por su presencia a partir de unas declaraciones explosivas que Pancho Villa realizó al periódico El Universal allá por mayo de 1923,
cuando un reportero, Regino Hernández Yergo, fue a visitar a Villa, a entrevistarlo, y entre otras cosas, Villa declaró, primero, que vería con mucho gusto como candidato a la presidencia a Adolfo de la Huerta, el hombre que estaba encargado en ese momento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ya había sido presidente provisional cuando murió Venustiano Carranza, y que había sido quien había pactado con Villa cuando Villa se rindió en 1920, había sido quien le otorgó y le regaló la hacienda de Canutillo. Y Adolfo de la Huerta, que todos sabemos y hemos hablado ya de él aquí en ocasiones, era un buen hombre en realidad, que pensó que él podría volver a ser presidente de la República para suceder a Álvaro Obregón. Hoy ya sabemos que al mismo tiempo que Villa está pensando en que Adolfo de la Huerta podría ser presidente, que el propio de la Huerta lo creía, a sus espaldas, sin que él lo supiera, Obregón estaba negociando con los Estados Unidos los tratados de Bucareli, que llevarán a de la Huerta a renunciar pensando postularse como presidente de la República, y cuando Obregón lo traiciona y finalmente el que se lanza a la candidatura es Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta se va también a lanzar a una revolución, a la famosa revolución de la huertista, que va a fracasar. Pero quizás de la Huerta, contaba meses antes con el apoyo de Pancho Villa, porque Villa, y regreso a la entrevista que le hizo Regino Hernández Yergo para el periódico El Universal, Villa declaró que en cualquier momento, en 40 minutos, podía levantar un ejército de 40,000 hombres. Y esta declaración, por supuesto, aterró, espantó, según el propio Katz, según Taibo, al gobierno de la República. Probablemente Álvaro Obregón no se preocupó tanto, pero el que sí estaba angustiado por esta amenaza latente de que Villa pudiera encabezar un movimiento revolucionario en apoyo de Adolfo de la Huerta, el que estaba verdaderamente asustado por esta posibilidad, fue Plutarco Elías Calles, quien contaba como su apoyo fundamental con el comandante militar del norte del país, el general Joaquín Amaro, y ambos, Calles y Amaro, odiaban a Pancho Villa y por supuesto no lo querían levantado en armas apoyando a Adolfo de la Huerta. Esta es la famosa teoría del complot político. Probablemente Obregón le informaron y simplemente no omitió opinión alguna, no se opuso, tampoco apoyó, pero definitivamente les dijo, hagan ustedes lo que crean conveniente. No metió las manos el presidente Obregón, de alguna manera porque había un cierto rencor entre Obregón y Villa. Años antes, en 1914, cuando va a dar inicio la Convención de Aguascalientes, recuerden ustedes que Obregón fue a entrevistarse con Pancho Villa para tratar de negociar los términos que ponían fin a la revolución constitucionalista contra Huerta, que ya se había ido, y Pancho Villa, en un arranque de ira, intentó fusilar al propio Álvaro Obregón, quien se salvó gracias a la intervención de la esposa en Chihuahua, la señora de Chihuahua, Luz Corral de Villa, quien intercedió a favor de Álvaro Obregón y Villa lo perdonó. Así que a Obregón no le interesaba muchísimo saber si había un complote contra Villa o no, simplemente los dejó hacer y Calles y Amaro se encargarán de ejecutarlo. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, dedicado a recordar que ya en poquitos días, el día 20 de julio, recordaremos todos, conmemoraremos todos, evocaremos todos que un siglo atrás, 100 años antes, exactamente el 20 de julio, pero de 1923, fue asesinado allá en Parral, en Chihuahua, Pancho Villa. Hemos hablado ya acerca de las principales teorías, simplemente déjenme concluir diciendo que conforme a las nuevas investigaciones de Reidesel Mendoza, en este libro fabuloso que se llama La Emboscada, apunta a que los autores materiales, inclusive los intelectuales, tenían
muchas deudas que cobrarle a Pancho Villa. Porque a todos y a cada uno de ellos, Pancho Villa les había infringido una ofensa personal consistente en la muerte del papá, en la muerte de los hermanos, en el saqueo de sus bienes, en la violación de sus mujeres, y todos ellos tenían motivo para odiar a Pancho Villa. Rey de Cel, Mendoza encuentra que el artífice, el autor intelectual de este asesinato, es un personaje llamado Jesús Herrera, hermano del famoso general Maclovio Herrera, que fue finalmente víctima también de Villa, y del papá, que también fue víctima de Villa, y de otros hermanos Herrera que también fueron víctimas de Villa. Es decir, era un hombre que odiaba a Pancho Villa porque había aniquilado a los varones de su familia, comenzando por su padre, sus hermanos, y particularmente a ese gran revolucionario que fue Maclovio Herrera. Este hombre, que además tenía ciertos bienes de fortuna, va a ser el que se encargue de planear y pagar, financiar el complot. Y el que se va a encargar también de reclutar sobre todo a Melitón Lozoya, que es el hombre que orquesta la ejecución material, el que va a reclutar a los asesinos, todos ellos, repito, con agravios que vengar, porque a todos Pancho Villa los ofendió de alguna o de otra manera. A ellos se va a agregar este personaje que todos conocemos, Jesús Salas Barraza, que es probablemente el que venga enviado por el general Joaquín Amaro en nombre del general Plutarco Elías Calles. Esa es la hipótesis que yo tengo. Es un hombre que se entera que existe la conjura, que él mismo hay cartas que se las informa a Amaro, Amaro a Calles, y probablemente sea la persona que se introduce en la conspiración en nombre de los complots políticos de su momento. Es interesantísima la recreación que hace Rey de Cel de cada uno de estos hombres, los asesinos materiales e intelectuales de Pancho Villa. Es un tema pues fascinante. Yo, insisto, tengo la teoría de que efectivamente así fueron los hechos. Es el origen del complot asesino, es el odio que le tienen estas personas a Villa, pero también participan las autoridades políticas enteradas del asunto, pero que sin embargo decidieron no intervenir y dejar que corrieran los acontecimientos. Un tema, repito, fascinante, digno, por supuesto, de películas, de series de televisión, pero también de libros como los que ya hemos platicado de Frederick Katz o de Paco Ignacio Taibo II o este mismo de Rey de Cel Mendoza, que les recomiendo absolutamente porque vale mucho la pena. El tema es interesantísimo. Recuerden, amigos, que Pancho Villa va a quedar más o menos prohibido de la Revolución Mexicana, va a ser exiliado de la historia revolucionaria y va a tardar muchos años, casi 40 años, en que vuelva a regresar. Se van a acordar de él, porque antes ni siquiera se hablaba de Pancho Villa, porque el triunfo de la Revolución Constitucionalista y después los gobiernos emanados de ella, de Carranza, de Obregón, de Calles, de Cárdenas y sus sucesores, decidieron hacer a un lado la figura de Pancho Villa y solamente va a recobrar presencia. Fíjense qué curioso, en la época del presidente Díaz Ordaz y en la época del presidente Luis Echeverría, que es el momento en el cual, por ejemplo, en la colonia Narvarte, el famoso Parque Los Venados se va a transformar en Parque Pancho Villa y se va a colocar una estatua ecuestre magnífica de él ahí, en un lado sobre la calle División del Norte, la avenida División del Norte. O bien, cuando el propio presidente Echeverría ordene la exhumación de los restos de Pancho Villa para ser trasladados de Parral al Monumento a la Revolución, cerquita de la tumba de Calles, uno de sus probables asesinos. Porque ya saben ustedes que así se las gasta en la historia oficial mexicana. Ya no importa, en el panteón de los héroes de la Revolución, poner a los enemigos entre sí, juntitos en las mismas sepulturas. Así que ahí está Pancho Villa, casi a un lado de Plutarco
Elías Calles. También fue cuando se descubre aquel otro famoso asunto que ha dado mucho a la polémica y a la leyenda de que el cuerpo de Villa ya había sido exhumado con anterioridad y que alguien le había separado la cabeza, se habían robado la cabeza de Pancho Villa y que fue a dar, según dicen muchas murmuraciones y leyendas, a los Estados Unidos de América. Otros dicen que se quedó en México, que fue propiedad de algún político, otros más que no, que simplemente la separaron la cabeza y la sepultaron por ahí en algún camino cercano. En fin, una serie de leyendas y mitos, porque en realidad Pancho Villa, como leyenda, como mito, pues no ha muerto. Continúa. Déjenme ir hacia el final del programa narrando una experiencia personal, no con Villa, obviamente, pero sí que tuve la fortuna de conocer hace mucho tiempo, allá en 1977, y es una historia que quisiera próximamente también platicar con ustedes, a la última, a la sobreviviente de las esposas de Pancho Villa, a doña Luz Corral de Villa, que vivía en Chihuahua, en una casita que hoy es precisamente el Museo de la Revolución, ahí en la ciudad de Chihuahua, y en donde estaba además también, que yo lo pude ver en su momento, el automóvil Dodge balaceado en el cual había sido asesinado Pancho Villa. Bueno, esta señora, Luz Corral de Villa, vivía de sus recuerdos literalmente así como lo estoy platicando, y fue quizás uno de mis primeros acercamientos a la historia viva. Tenía yo exactamente 20 años de edad, fue en diciembre de 1977, el día 28 además, y conozco la fecha exacta, porque miren, allí cuando me acerqué a conocer, porque sabía que allí vivía la viuda de Villa, yo quería saber más de Pancho Villa, tuve la fortuna de conocer a esta señora ya de edad avanzada, y que vivía de vender precisamente el libro de memorias que ella había escrito y que se llama Pancho Villa en la intimidad, escrito por Luz Corral de Villa y publicado en una editorial local de Chihuahua, el Centro Librero La Prensa de Chihuahua. Pero ahí mismo ella vendía el libro, pero además también tenía la gracia genial de dedicarlo al comprador, así que a mí me dedicó su libro, Pancho Villa en la intimidad, doña Luz Corral de Villa, con esta hermosísima dedicatoria que simplemente dice, con todo cariño para José Manuel Villalpando, Luz Corral de Villa. Este fue, digamos, mi primer acercamiento con la historia viva, con la historia platicada, con la historia oral, como se le llama, porque, eso sí, doña Luz Corral de Villa era tan amable con los visitantes, que éramos muy pocos en realidad. Cuando yo fui estaba yo literalmente solo con mi papá, platicando con doña Luz Corral de Villa, y ahí platicaba una serie de recuerdos un poquito desordenados acerca de cómo era Pancho Villa. Todo para poder agradar a ese visitante que estaba allí, que yo iba con la total convicción de dejarme agradar, por supuesto, por ella, y de vender su libro, cosa que por supuesto adquirí, me lo dedicó, y ahí está el libro Pancho Villa en la intimidad de Luz Corral de Villa. Yo creo que todavía existen estos libros a la venta, deben seguramente haber ediciones posteriores allá en Chihuahua, pero es un libro interesantísimo y que me lleva a otra historia que ojalá algún día pueda yo platicar, porque se refiere precisamente a esa parte un tanto cuanto oscura de Pancho Villa, más allá de su genialidad como estratega militar, más allá de su tremenda y espantosa fama como asesino que tenía, que era real, más allá de eso, esta capacidad de poder tener 23 esposas o mujeres, y de las cuales, o con las cuales, con varias de ellas, eso es algo muy curioso, contrajo matrimonio por lo civil. Es decir, las autoridades se prestaban a que Pancho Villa se casara, sabiendo que ya tenía matrimonios previos. Esto sucedería, por ejemplo, con Juana Torres, con Luz Corral, con Austreberta Rentería, con Soledad Ciáñez, con Manuela Casas. En fin, con varias de ellas se casó por lo civil. Y simplemente me gustaría rematar diciendo que, por ejemplo, Juana Torres fue la primera esposa legítima, pero sin embargo Luz Corral alcanzó el grado de la viuda oficial de Villa.
la viuda oficial de Villa, hasta condecoraciones le dieron después, y logró recibir como parte de la herencia esta casa, que después se va a convertir en el Museo de la Revolución. Pero también Austreberta Rentería, que es la mujer con la que se casó y vivía en Canutillo, también va a ser considerada como viuda oficial, pero por el estado de Durango. Hay una viuda más, oficialmente en Parral. La viuda es Manuela Casas, que se va a convertir en heredera de la casa y hotel que Pancho Villa tenía en esta ciudad. Y hay otra, inclusive, Soledad Seáñez, que se va a convertir en la viuda oficial para el registro civil. En fin, toda una historia maravillosa que próximamente, primero Dios, podremos platicar. Así que, amigas y amigos, hasta la vista.